Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablarles sobre un tema fundamental en el campo de la educación, las teorías contemporáneas y nuevas tendencias del aprendizaje. La educación a lo largo de la historia ha estado marcada por distintas corrientes que intentaban explicar cómo aprenden las personas. En la antigüedad, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre la enseñanza y la importancia de guiar el pensamiento crítico. Más adelante, en el siglo XVII, Comenio propuso una enseñanza estructurada y accesible para todos, lo que lo convirtió en uno de los padres de la pedagogía moderna. En el siglo XIX aparecen influencias claves como Pestalozzi, que resaltó la educación integral y el aprendizaje activo, y Herbart, que insistió en la importancia de la instrucción sistémica. Ya en el siglo XX se consolidaron teorías que marcaron un antes y un después. El conductismo con autores como Skinner, que explicaban el aprendizaje como una respuesta a estímulos externos, el cognitivismo con Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, y Brunner con su énfasis en la construcción activa del conocimiento. El constructivismo con Vygotsky, que subrayó la influencia del entorno social y cultural en el aprendizaje. Estas bases dieron paso a las teorías contemporáneas que integran avances de la psicología, la neurociencia y la tecnología. Y es justamente de ellas de lo que hablaremos el día de hoy. Aprendizaje basado en el cerebro, teorías en la era digital y aprendizaje autorregulado y metacognición. Aprendizaje basado en el cerebro. El primer enfoque del que hablaremos es el aprendizaje basado en el cerebro. Este modelo parte de la premisa de que el cerebro es el órgano del aprendizaje y comprender su funcionamiento es clave para diseñar experiencias educativas más efectivas. La neurociencia ha demostrado que el aprendizaje no ocurre de forma uniforme. Existen procesos relacionados con la atención, la memoria, la motivación y la emoción, que influyen directamente en el rendimiento académico. Por ejemplo, investigaciones de Eric Kandel, premio Nobel en el año 2000, mostraron cómo las conexiones neuronales se fortalecen con la práctica y la repetición. Antonio Damasio demostró que las emociones juegan un papel central en el aprendizaje. No existe memoria duradera sin un componente emocional. Y Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, impulsó la idea de que los estudiantes aprenden de maneras diversas, lo que coincide con la visión neurocientífica de estimular distintas áreas del cerebro. El aprendizaje basado en el cerebro propone estrategias como representar los ritmos de aprendizaje individuales, aprovechar la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, estimular el aprendizaje multisensorial combinando recursos visuales, auditivos y kinestésicos. Ejemplos prácticos incluyen el uso de mapas mentales, diagramas visuales, descansos activos, juegos de rol, música o actividades de mindfulness que reducen el estrés y mejoran la atención. En resumen, este enfoque nos recuerda que enseñar no solo es transmitir información, sino crear experiencias alineadas con el funcionamiento natural del cerebro humano. Número 2. Teorías del aprendizaje en la era digital. Ahora pasemos a las teorías del aprendizaje en la era digital. Vivimos en una sociedad hiperconectada, donde la información circula en redes y la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial del aprendizaje. Aquí destacan varios autores influyentes: George Siemens, Stephen Downes, creadores del conectivismo, una teoría que sostiene que aprender en la era digital consiste en establecer y mantener conexiones y fuentes de información con personas y comunidades. Manuel Castells, sociólogo español, quien explicó cómo las redes digitales transformaron la manera de producir y compartir conocimiento. Mark Prensky, que acuñó los términos nativos digitales e inmigrantes digitales, señalando cómo las nuevas generaciones piensan y aprenden de forma diferente gracias a la tecnología.
Algunas características del aprendizaje digital son: el conocimiento es distribuido, no solo está en una mente, sino en los recursos a los que accedemos. El aprendizaje es ubicuo, posible en cualquier lugar y momento gracias a los dispositivos móviles. La enseñanza se vuelve colaborativa y participativa, donde los estudiantes no solo consumen información, sino que la crean y la comparten. Ejemplos de estas tendencias son los cursos en línea masivos y abiertos, conocidos como MOOC, las comunidades virtuales en foros y redes sociales, el uso de inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Pero también existen retos: la sobrecarga de información que dificulta filtrar lo importante, la necesidad de pensamiento crítico para diferenciar fuentes confiables de las que no lo son, y la brecha digital que limita a quienes no tienen acceso a tecnología. En conclusión, las teorías del aprendizaje en la era digital nos enseñan que la educación debe preparar a los estudiantes, no solo para memorizar datos, sino para navegar, seleccionar y construir conocimiento en un mundo interconectado. Punto número 3. Aprendizaje autorregulado y metacognición. Finalmente, hablemos del aprendizaje autorregulado y la metacognición. La metacognición es la capacidad de reflexionar cómo pensamos y aprendemos. Este concepto fue desarrollado por John Flavel en la década de 1970. Más tarde, autores como Barry Zimmerman elaboraron modelos de aprendizaje autorregulado en los que los estudiantes planifican, monitorean y evalúan su propio desempeño. Este enfoque se puede dividir en 3 fases. Planificación. El estudiante establece metas y organiza los recursos. Monitoreo. Durante la actividad reflexiona si entiende el contenido o necesita buscar ayuda. Evaluación. Al final analiza qué funcionó y qué debe mejorar. Por ejemplo, un estudiante que se prepara para un examen de matemáticas primero diseña un calendario de estudio, la planificación. Luego, mientras resuelve ejercicios, se da cuenta qué temas domina y cuáles requieren un esfuerzo, monitoreo. Finalmente, después del examen, reflexiona sobre las técnicas que le ayudaron más, como resúmenes o ejercicios prácticos, evaluación. El aprendizaje autorregulado ayuda a formar personas autónomas, críticas y capaces de aprender a lo largo de su vida. Esto es especialmente valioso en un mundo donde la tecnología y el conocimiento cambian constantemente. Como conclusión, después de este recorrido, podemos ver que las 3 perspectivas que analizamos se complementan entre sí. El aprendizaje basado en el cerebro nos enseña a diseñar experiencias acorde con los procesos neurológicos. Las teorías del aprendizaje en la era digital nos muestran cómo aprovechar la tecnología y las redes para aprender de manera colaborativa. El aprendizaje autorregulado y la metacognición nos recuerdan que los estudiantes deben ser protagonistas, responsables y reflexivos en su formación. Estas tendencias no reemplazan las teorías clásicas, sino que las enriquecen. El conductismo heredamos la importancia de la práctica, el cognitivismo, el valor de comprender los procesos mentales, y el constructivismo, la influencia del contexto social. Hoy la educación combina ciencia, tecnología y reflexión para crear aprendizajes más significativos. Autores como Gardner, Damasio, Siemens, Downes, Flavel y Zimmerman nos invitan a pensar la enseñanza como un proceso dinámico, flexible y adaptado a cada persona y cada sociedad. En definitiva, la educación del futuro no estará solo en las aulas ni únicamente en las pantallas, sino en la integración de múltiples enfoques que hagan del aprendizaje una experiencia integral. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación les haya resultado útil y los motive a seguir explorando las teorías contemporáneas y las nuevas tendencias en la educación.